Buenas tardes a todos ustedes, queridos hermanos y amigos. La paz de Dios sea con ustedes. Estamos aquí nuevamente a través de estos medios digitales, tratando de comunicarnos con ustedes para transmitir un mensaje muy importante. El día de hoy tenemos un mensaje que han preparado aquí mis hermanos Ever, mi hermano Carlos, un servidor con todo cariño, con todo amor. Les saludamos. Y bueno, les dejo para que ellos los saluden también. A ver, muchachos, entreguen un saludo aquí a los hermanos. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a una sesión más en este canal, canal familiar, su canal ICIAR Conecta, para pues traer de la mano con mi hermano Uy y también con Ever este tema que esperemos sea de mucha bendición para ustedes. Amén. La paz de Dios, hermanos, Dios los bendiga. Espero que este domingo haya sido de bendición y se hayan gozado en la escuela dominical. Dios los bendiga, hermanos. Gracias a Dios. Bueno, pues vamos a tratar un tema muy importante. Voy a poner aquí en pantalla el tema para que usted lo pueda visualizar. Se va a dar cuenta que es un tema importante de actualidad, pero también hemos de decir que es un tema realmente complicado, difícil. Y sin embargo, como estamos diciendo en este momento, es un tema de actualidad, no solamente para las personas que viven sin Cristo, sino es todo un reto también para aquellas personas que buscamos agradar el nombre de Jesucristo también. Así que antes de comenzar este tema, ¿le parece bien, querido hermano y amigo, si usted nos sigue a través de estas redes sociales, vamos a hacer una sencilla oración? Es decir, vamos a pedirle a Dios que Él dirija esta reunión, que Él nos hable y que si Él tiene una palabra para usted, usted tome esa palabra, la haga suya y la viva porque Dios quiere hablarnos en esta tarde. Oremos a Dios. Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, con todo nuestro corazón nos acercamos para rogarte que tu asistencia esté con nosotros. Dirige, por favor, la vida de cada uno de nosotros en esta tarde y también tu palabra. Llegue, Señor, bendito como un bálsamo, como un consejo, como una corrección, como un aliento, Señor, eterno, como lo que tú quieras que haga tu palabra hoy en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias por nuestros amigos que están observando esta transmisión, por nuestros hermanos que también están observando esta transmisión. Por favor, bendícenos y dirígenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, vamos a comenzar este tema. Como decíamos, es muy importante. Y justamente para empezar este estudio bíblico, vamos a pedirle también que usted pueda enviar sus comentarios a través de las redes sociales, a través de Facebook o de YouTube. Usted puede también hacer algún comentario, alguna pregunta que usted tenga, con todo gusto, en la medida de lo posible, vamos a estarle respondiendo en el tiempo. Bueno, quiero presentarles aquí a Ever, ya lo conoce usted, a nuestro hermano Ever, nuestro hermano Carlos. Ellos son jóvenes siervos del Señor que están acá en la iglesia central sirviendo a Dios en varias áreas. Y vamos a entrar, Ever, coméntanos un poco acerca de este tema. Vamos a empezar contigo para que tú nos platiques acerca de esto. Sí, hermano, bueno, primeramente tenemos que definir qué es la lujuria, porque a veces tenemos ideas, ¿no? Y nuestra primera pregunta es, ¿qué es la lujuria? Y vamos a responder a esto, hermano. Dice, la palabra lujuria proviene del latín luxus, que significa abundancia o exuberancia. Originalmente no estaba relacionada con el tema sexual o con el sexo, sino con el lujo desmedido y el derroche excesivo, hermanos. El tema de la sexualidad tristemente se ha acrecentado y normalizado a pasos agigantados en la sociedad, de tal forma que la asociamos esta palabra cada vez más con esta rama o con este tema sexual. Y por consiguiente podemos ver ahora que la lujuria como término que se refiere a un deseo sexual desordenado o incontrolado y proviene del latín luxuria, que significa exceso o vida extravagante. En el punto 2, hermano, si me ayuda a continuar, ya viendo esta definición, vamos a entrar un poquito con una historia triste, ¿no? Y así dice nuestro punto 2, una historia triste en la Biblia. Y se los leo para ustedes, hermanos y amigos que nos escuchan. En cierta ocasión, durante la primavera, que es cuando los reyes acostumbraban salir a campaña, David envió a Joab y a sus oficiales
con todo el ejército israelita y destruyeron a los amonitas y sitiaron la ciudad de Raba. David, sin embargo, se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de su cama y pasearse por la azotea del palacio real, vio desde allí a una mujer muy hermosa que estaba bañando. Esta mujer estaba apenas purificándose de su periodo de menstruación. David mandó a que averiguaran quién era ella y le dijeron que era Betsabé, hija de Elía y esposa de Urías el Etita o Urías Eteo. David ordenó entonces a unos mensajeros que se la trajesen y se acostó con ella, después de lo cual ella volvió a su casa. Esta historia, hermanos, que les estamos contando tiene que ver mucho con este tema de la lujuria. Y más adentro, más cuando empecemos a profundizar en este tema, nos vamos a dar cuenta, hermanos amados y amigos que nos escuchan, que esta lujuria tiene que ver con lo sensual, con los sentidos. Y justamente esta narrativa bíblica nos habla que el rey se estaba paseando y vio, observó, todo empezó por la vista, por sus sentidos, y observó a una mujer hermosa. Y nuestro Señor Jesucristo nos dice que cuando tú miras a una mujer para desearla en tu corazón, tú ya has adulterado con esa persona. Y justamente este deseo de lujuria desmedido, este exceso que tenía el rey de poder, de decir yo soy el rey, yo puedo tener a quien yo quiera, entró en su corazón y tomó a esta mujer. Y justamente ella era casada, como vimos aquí, que tenía un esposo que se llamaba Urias. Él cometió adulterio. El ungido de, de Dios, hermanos. Y es tremendo. Hermano Charlie, ¿me apoyarías avanzando en este tema? Por supuesto que sí, dándole continuidad a esto que mencionaba Ever, quisiera antes de pasar a la siguiente diapositiva, ustedes pueden ver que en esta diapositiva dice, ¿cómo es que alguien puede caer en la lujuria? Quisiera recalcar que aunque el tema pareciera que es solamente para hombres, que en su mayoría son ellos los que padecen esta situación de la lujuria, queremos decir que este es un tema abierto, refiriéndome a que también afecta a las damas y que no solamente o debe pensar que es exclusivo de los hombres. Y asimismo, dándole continuidad a la presentación, ¿lo puede dar a la siguiente? Quisiera leerles el siguiente enunciado. La tentación surge de la concupiscencia, nuestra inclinación a pecar por nuestra naturaleza caída, que viene del carácter sensual, es decir, sensoriales de los sentidos. Poco se ha dicho que la lujuria está de manera inherente asociada con la sensualidad, que hace un momento ya lo venía introduciendo Eber, hablando que la lujuria está relacionada a los sentidos. Pero vamos a abordar un poquito más a profundidad respecto a esto, porque de una manera más, digámoslo así, más científica, de una manera más formal, me di a la tarea de revisar algunos datos y encontré lo siguiente que quiero leérselos. Cuando hay una estimulación de los sentidos, esta genera endorfinas, que son sustancias que produce nuestro cerebro y que generan un efecto de placer y satisfacción. Podemos decir entonces que la lujuria nace de la estimulación de los sentidos, haciendo una excepción de algunos que ahorita vamos a revisar más a profundidad. ¿Sí? ¿Lo podemos dar a la siguiente presentación? Muy bien. Uno de los sentidos que nosotros como seres humanos poseemos, sabemos que son cinco, y el primero que asociamos de manera instantánea es con la vista, ¿sí? Venía ahorita Ever citando un pasaje del Señor Jesucristo en donde el Señor Jesús hacía inclinación en que ya no solamente era pecado el hecho de acostarte o meterte con un hombre o con una mujer, sino el puro hecho de ver a esa persona y tú codiciarla, ¿sí? Este aspecto de la vista es primordial y quisiéramos decir que de primera instancia es
la principal de estas situaciones con las cuales puede surgir la lujuria, porque la vista es algo muy natural, es algo que todos empleamos, que todos hacemos, queramos o no, y de repente ver ciertas cosas despierta en nosotros estos deseos que para nada son provechosos a nuestra vida. Y no hablamos solamente en un sentido, queremos dejarlo claro, en un sentido de ver a una persona desnuda. Hay personas que por el puro hecho de ver alguna parte del cuerpo, digamos el hombro destapado, el ver en el gimnasio quizás a un hombre que está sin camisa, el ver las piernas de una mujer, el ver el cabello, el ver su facción, su cara, el ver la sonrisa de un hombre, sus manos, todo este tipo de cosas e imágenes pueden provocar en las personas estos deseos que son contrarios a lo que deberíamos estar pensando, ¿sí? Esto como primera parte de lo que vemos, dándole continuidad con la siguiente diapositiva. Vemos que también está con todo lo que percibimos. Aquí quisiera hacer una pequeña aclaración, que quizás en la parte del gusto, del saber, del degustar, pues no entraría como tal la lujuria como algo de donde pueda desprenderse por este sentido. Pero más allá de eso, sí podríamos decir que por el olfato que uno tenga. Y a lo mejor usted dirá, bueno, están siendo quizás un poco extremistas, hermanos, porque ¿cómo es que de algo que tú hueles pueden desprender estos deseos carnales que no son apropiados? Bueno, hace un par de años, por ahí del 2022, tuvimos la oportunidad de estar aquí con uno de mis compañeros del instituto, que es Sever, tener una clase que se llamaba Consejería Familiar. Y la recomendación que nos hacía nuestra hermana, que nos daba clases en aquel momento, era que al momento de dar una consejería no se utilizara ningún tipo de fragancia, siendo hombre o mujer. Y uno dirá, ¿por qué? La recomendación y la justificación que ella hacía era porque de repente cuando uno huele ciertos aromas, de repente desbloquea en nosotros, puede desbloquear en nosotros recuerdos que no queremos traer a mención en esas circunstancias. Entonces, por algo que nosotros podemos oler es que se puede desprender este sentido de la lujuria. En la siguiente diapositiva, por favor. También puede ser con todo aquello que oímos, ¿sí? De repente pueden haber expresiones un tanto sensibles a oídos femeninos como masculinos que pueden provocar en nosotros ciertos deseos que no son agradables, ¿sí? Igualmente, no queremos con estos ejemplos que damos, no queremos nosotros que ustedes digan que estamos siendo muy extremistas o muy arrojatablas porque todo lo queremos censurar. No, no, no. Simplemente estamos hablando de las recomendaciones, pero también de las cosas de manera crítica y objetiva de lo que emana y desprende la lujuria, ¿sí? Dándole a la siguiente diapositiva. Carlos, aquí podría entrar también la música, por ejemplo, música Claro que que nos sí. pueda llevar a esos pensamientos. Sí, sí, sí. Y esto que menciona nuestro hermano Hugo es muy interesante porque en la actualidad vivimos en un contexto en donde muchas cosas se hacen para nosotros más comunes debido a la frecuencia con lo que lo escuchamos. Estamos asociados con literatura, con películas, con series que nos hablan de estas cosas. Igual mismo, la música no está exenta porque sabemos que hay géneros que invitan a que a través de esto que oímos nos invitan a tener este tipo de deseos por la joven a la que miramos, por el joven con el que estamos. Entonces, la música y todo aquello que oímos es una parte primordial que nos influencia a este tipo de deseos que son contrarios a nosotros. Y también todo aquello que tocas, alguna vez se llega a pensar que, bueno, el toque quizás puede ser en una cuestión más íntima, pero no, basta muchas veces en personas que más allá, quizás un simple abrazo que alguien pueda dar, eh,
puede despertar en las personas pues deseos intensos hacia otras, ¿sí? Y no solamente por el aspecto de un contacto físico directo, sino también puede ser contacto físico indirecto. En más de una ocasión puede haber aquí alguno que otro testimonio entre las personas que nos escuchan, que en el transporte público malas experiencias por parte de señoritas que se sientan al lado de personas que pues nada que ver y solamente por el puro roce entre piernas porque están sentados muy apretados o porque van pasando en el camión y pues empiezan a ver estas malas experiencias que pues no deseamos para nadie, pero que lamentablemente es una realidad por esto mismo que estamos mencionando que la lujuria está implícitamente relacionada a los sentidos. Podemos darle la otra diapositiva para que nos puedan seguir ayudando aquí mis hermanos. Ever, Claro, ¿nos puedes hablar sobre esto, sí, aquí dice los los caminos caminos oscuros? oscuros Ajá. de la lujuria, diferentes afectaciones. Veíamos al principio unas definiciones, hermanos y amigos. ¿Saben qué es lo más grave del tema de la lujuria? Eh, Aquí dice oscuros, bueno, dejan de ver a las personas como personas y las empiezan a ver como objetos de su satisfacción sexual, solamente así. No les importa si son niños, bebés, si son jovencitas, no les importa ya. Solamente es un objeto de satisfacción para estas personas. Mi hermano Carlos mencionaba todo el tema de nuestros sentidos, ¿no? De la sensualidad. Vimos la historia, ¿no? Que justamente por la mirada entró ese deseo, la concupiscencia, tocaron ahí un tema. Y quien no entiende este término, se lo voy a explicar de esta forma. Imaginemos que es una montaña, ¿no? Entonces cuando llueve, el agua pues desciende. A esto que yo me refiero del agua es la tendencia al pecado, a diferentes, ¿no? O sea, algunos tienen comezón de oír, les gusta oír y el oído no se cansa de escuchar, los ojos no se cansan de ver. Entonces, esta inclinación que cada uno tiene hacia cierto pecado, de eso habla la concupiscencia y nuestros sentidos son engañados y somos atraídos hacia ese tema, ¿no? Bueno, podemos darle a la siguiente, por favor, hermanos, y vamos a empezar a definir este tema, ¿no? En los aspectos espirituales. Bueno, uno de ellos es la separación de Dios. La lujuria puede llevar a un enfoque excesivo en el placer físico, alejando a la persona de su conexión con Dios. Recordemos, hermanos, que todo aquello que esté primeramente antes de que Dios es un ídolo. Y esto nos va a alejar de Dios porque tú solamente vas a estar enfocado en satisfacer este deseo. Y es un deseo excesivo, no es algo ya natural, es algo que ya se sale de tus manos, amigo que me escuchas, y te va a meter en muchos problemas. Bien decía mi hermano Carlos, hay personas que van en transporte público y van manoseando a las señoritas o mujeres mismas que van manoseando a los hombres y se convierte en algo tremendo, en una obsesión. El don se pérdida de la pureza y la santidad. Empiezas a perder tu dignidad. Dice, ensucia el alma haciéndola vulnerable a los ataques del enemigo. Eres un blanco fácil porque ya tiene el control de tu mente, el control de tus sentidos y empieza a tener control de tus emociones. Y entonces ahí empiezan problemas muy tremendos, ataques severos. Y todas estas cosas nos van a llevar a temas muy profundos. En la siguiente diapositiva donde dice aspectos morales, ya vimos el aspecto espiritual, vamos a ver el tema aspectos morales. ¿Qué te puede llevar a ser? Te puede llevar a ser infiel y por ende infeliz.
te puede llevar al engaño. La lujuria, dice aquí, puede llevar a relaciones extramatrimoniales o engañar a la pareja. Yo siempre lo he dicho de esta forma. eh, Sus esposas, amigos que me escuchan, hermanos que me están escuchando, sus esposas son sus piernas. ¿Por qué se las van a cortar y van a andar inválidos, hermanos? Amigos, esto empieza con un pensamiento, con un simple vistazo, con un roce, con un olor, con que pasa y huele, ¿no? En el tema de probar, pues este tema del tema comidas afrodisíacas, entonces tú empiezas a generar, porque la comida genera cosas en tu cuerpo, en tu organismo. Entonces tienes que evitar esto. Dice explotación y abuso. Lo que les decía, que ya empiezan a ver a las personas como objetos, ya no como las personas, ya no piensan en sus emociones, sus sentimientos. Dice, la lujuria puede llevar a la explotación, al abuso de otros para satisfacer los propios deseos. Te lleva a corromperte, a una enfermedad. Dice, daño a la integridad familiar. La lujuria puede comprometer la integridad y la honestidad de una persona y su familia. ¿Por qué te vas a andar escondiendo, hermano? Ya renuncia a esto. Si tú sabes que estás pasando por esto, ya no te engañes. Amigo que me escuchas, se va a ir tu familia, te vas a cortar las piernas y luego no vas a aguantar. En serio, escúchame, no vas a poder con el remordimiento y la vergüenza. En la siguiente diapositiva dice las problemáticas generadas por la lujuria. En el número 1 dice que te genera una adicción al sexo. Y esto pues puede ser a la pornografía, eh, a la autocomplacencia, ¿no? El 2 dice prostitución y tráfico de personas. 3 abuso sexual y violencia. Y dice enfermedades de transmisión sexual. O sea, llega el punto en el cual ya no te importa por tanto deseo y se meten con cualquier persona y se infectan. 5 problemas de relación y comunicación. Ya no sabes cómo comunicar el verdadero amor, que Dios es amor. Ya no sabes, porque tú crees que solamente la única forma de amar a una persona es teniendo relaciones sexuales. Ya no sabes comunicarte de una forma efectiva. 6 sentimientos de culpa y vergüenza. Claro, cuando una persona es descubierta va a tener mucha culpa y no va a poder con ella. Y la vergüenza de que toda tu familia va a saber lo que hiciste. Pérdida de la autoestima y la confianza en ti mismo, amigo que me escuchas y hermano. Vas a perder toda tu autoestima y toda tu confianza. Y de este modo, quiero darle oportunidad a mi hermano a que continúe con el punto 5 si es tan amable, por favor. Claro que sí, Ever. Carlos, estos temas, al principio, queridos hermanos y amigos que nos están observando en este momento, platicaba con estos dos jóvenes. Son dos jóvenes que sirven a Dios. Y yo les decía, este es un tema complicado, es un tema difícil, pero vea usted, observe por favor las noticias, observe por favor las estadísticas, no solamente de nuestro país, son tristes, pero todo está alrededor de este tema de la lujuria. Todo está alrededor de eso, querido amigo, querida amiga. La palabra de Dios nos habla también acerca de celos, de riñas, de contiendas, de divisiones. Hay familias que están divorciando, padres que están destruyendo sus hogares, firmando un papel de divorcio porque hubo infidelidad en uno de ellos o en ambos. Esto es algo triste. La lujuria, queridos hermanos, es un aguijón del enemigo, es un aguijón del diablo, así como le llamamos a Satanás, el enemigo de nuestras almas. A eso nos referimos, querido amigo, querida amiga que está usted escuchando u observando esta transmisión. Ciertamente nosotros no tenemos una fuerza suficiente para enfrentar a ese enemigo Satanás. Más adelante vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Pero dice la Biblia también, Carlos, Ever, hermanos amados, que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar.
Si usted siembra unas semillas de manzana, seguramente si lo cuida y al tiempo va a crecer un árbol de manzanas. No va a crecer un árbol de peras. Si usted siembra manzanas, va a cosechar manzanas. Asimismo, si usted permite que Satanás siembre un pensamiento, que pueden hacer de estos sentidos que mencionó nuestro hermano Carlos, ¿verdad? De una película, de una canción. Ya ve que usted las canciones ahora, esas canciones que todos los artistas cantan ahora, habla de tantas cosas, de desnudez, de relaciones fuera del matrimonio. Todas esas cosas van sembrando pensamientos sucios, dice la Biblia, impíos en nuestro corazón, en nuestra mente. Y luego, al ser sembrado en la mente, se va desarrollando hasta pasar al nivel de poderlo hablar, de poderlo platicar, y se va haciendo y apropiándose de nuestra vida hasta que se comete el acto. Nosotros llamamos todo esto la mecánica del pecado. Es un tema de estudio profundo, pero todo empieza allí, amigo, amiga, con un pensamiento. Cuidado con eso. Cuidado lo que observa, lo que toca, lo que percibe con los sentidos, porque puede estar siendo sembrado en usted un pensamiento que después puede ser un acto que traiga tristeza a su vida. Hay un destino para aquellos que practican este pecado. Los psicólogos, perdón, las personas que estudian al ser humano y sus conductas, los médicos incluso, por ahí han llegado a decir que esto es algo natural, que debe de darse en el ser humano y que cuando es en exceso, pues se torna en una enfermedad. Por ejemplo, también al alcoholismo le llaman enfermedad, pero Dios, en su bendita palabra, la Biblia, querido amigo, querida amiga, la Biblia es la palabra de Dios, inspirada divinamente y por lo tanto la única regla a la que nosotros debiéramos sujetarnos. La Biblia no se debe de sujetar a lo que yo digo, más bien yo debiera de sujetarme a lo que dice la Biblia. Pues la Biblia dice que esto es un pecado, así como el alcoholismo, pero es otro tema. Esta, la lujuria de lo que estamos hablando, es un pecado delante de los ojos de Dios. ¿Cuál es el destino de los que practican el pecado? Primeramente hablemos de la muerte espiritual aquí en la tierra. La Biblia condena la lujuria y la describe como un pecado que se comete contra el cuerpo, ofende al cuerpo. La Biblia dice claramente, amigo, amiga, aunque usted no lo crea, usted fue diseñado para ser templo del Dios Todopoderoso. Usted fue diseñado para que en usted viva el que hizo los cielos y la tierra. Esto es algo impresionante, pero esto lo logra Cristo Jesús desde su muerte en la cruz del Calvario y a través del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es Dios mismo. El Espíritu de Dios mora en aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Así que la Biblia dice que somos templos del Dios viviente. Hemos dicho de una manera ilustrativa, le digo a los hermanos, hermanos, somos templos con pies. Somos templos que andamos en el metro, andamos en un auto, andamos en el súper. Somos templos de Dios. Y usted no puede llegar a un templo donde habita Dios, un lugar donde se reúne la gente para adorar a Dios. Usted no puede llegar y grafitearlo, no puede llegar y transformarlo a su gusto. Ese templo es de Dios y su cuerpo, amigo, amiga, sepa esto, su cuerpo no es suyo, su cuerpo le pertenece a Dios. Dios se lo ha dado a usted para que usted lo cuide, lo administre en el orden de Dios. Pero la lujuria es una trampa del diablo que nos ha llevado a que la gente se separe de Dios. Esa es la primera gran situación terrible que ocurre con el ser humano. La lujuria se considera una amenaza para la relación personal de usted con Dios. Usted podría decir, a mí no me interesa tener una relación, una comunión con Dios. Amigo, amiga, usted va a pasar un tiempo donde seguramente tendrá que sí o sí enfrentarse a una relación con Dios, ya sea acepte esa relación o rechace esa relación. Pero la lujuria es una amenaza que se interpone. Cuando alguien peca delante de Dios, ocurre la muerte espiritual, es decir, la separación entre Dios y el hombre.
La muerte física quiere decir la separación del cuerpo y del espíritu. La muerte espiritual quiere decir separarme yo, me separo de Dios. En primera carta a los tesalonicenses, el apóstol San Pablo dice ahí en el capítulo 4, versos 7 al 8, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Fíjese bien, usted no fue llamado a inmundicia, no fue llamado a pecado, no fue llamado a este vicio, no fue llamado a esta maldad llamada lujuria. No, usted fue llamado y diseñado desde el vientre de su madre para ser un hombre, una mujer santificada delante de Dios. Un hombre, una mujer que ande de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que el que desecha esta idea original de Dios, no desecha al hombre. Usted a lo mejor ahorita está escuchando aquí a estos jóvenes, Ever y Carlos y a un servidor. Y a lo mejor tiene ya la intención de cambiarle. A lo mejor usted dice, ya me aburrí, ya me aburrió este tema. No nos está rechazando a nosotros. Este tema le hemos pedido a Dios que sea para usted. Si usted siente que este tema lo está inquietando en este momento, oh amigo, amiga, hermano que está escuchando, quiere decir que Dios está hablando algo a su vida. Gracias a Dios. Póngale atención a Dios, porque Dios, hermano, hermana, le ama. Dice aquí, así que el que desecha esto, la idea de Dios primaria de que seamos santos, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ahora bien, hablemos ahora de la muerte eterna. Esto es algo tremendo. Hemos estado, Ever, Carlos, en estos últimos tiempos, desde la pandemia, como que hemos estado en muchos lugares, ¿verdad? Donde ha habido gente que ha muerto, gente que muere. No sé ustedes cuántas veces han estado por allá en algún, les llaman sepelios, Culto de los, consolación. los cultos de consolación cuando muere una persona que creyó en Jesucristo, ¿verdad? Y también, ¿en cuántos han estado ustedes? Bastantes, ¿no? Varias veces en este tiempo. Querido amigo, querida amiga, cuando el hombre muere, parte de esta tierra, cuando Dios le llama y le dice es tiempo de que vengas a cuentas, ¿sí? En ese momento ya no podemos hacer nada por nuestra vida. Hoy que estamos en vida tenemos la oportunidad de decidir hacia dónde queremos caminar. Es posible que en este momento usted está siendo presa, esclavizado por la lujuria, pero este tema por eso Dios lo ha puesto, para que usted hoy sea libre en el nombre de Jesús. Vamos a hablar un poco más adelante de eso, pero la Biblia dice claramente en Romanos 6:23, la paga, el resultado. Ahora hablamos de la cosecha. Si se siembra en lujuria, la paga de sembrar en lujuria es la muerte. Es la muerte, la separación completa y definitiva de Dios. La gente que ha muerto sin Cristo Jesús, lamentablemente ha escuchado ya en el juicio que ha tenido delante de Dios, porque así está escrito. Está establecido para los hombres, todos los hombres de todos los países, de todas las épocas. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio delante de Dios. Muchos han escuchado esta palabra, bien buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero lamentablemente, muchos que practicaron este pecado de la lujuria, hermano Carlos, hermano Ever, han escuchado ya esta voz, un mensaje tremendo de parte de Dios. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Qué palabra tan fuerte. Esta es la muerte donde nadie puede sacar a esas personas que ahora están ya, de acuerdo a la palabra de Dios, ya están en tormento. Nadie puede, aunque usted dé todo lo que tenga en esta vida, aunque usted pague a mucha gente para que haga oraciones, para que su familiar salga de ese lugar de tormento, nadie lo puede sacar de allí. Esa es la separación definitiva y se le llama la muerte eterna. Fíjese usted los alcances. Esto es como un gran mal, ¿verdad, hermanos? Es como un monstruo que tiene muchos tentáculos, ¿verdad? Y que, como un gran pulpo que atrapa a uno y atrapa a otro. El Señor tiene poder para ayudarnos. Hay más consecuencias. Aquí en la tierra, dice la Biblia en el Salmo 145:20, Jehová guarda a todos los que le aman. ¿Usted ama a Dios, amigo, amiga? ¿Usted ama a Dios? ¿De verdad lo ama? Porque dice la Biblia, Él destruirá
a todos los impíos. Jehová guarda a los que le aman, mas destruirá, dice, a todos los impíos, es decir, los que no son limpios en su pensamiento y tampoco en su carne son limpios, los que usan su cuerpo para dedicarlo al pecado como resultado de la lujuria. ¿Quiere usted ser destruido de verdad por Dios? Piénselo, por favor. Dice Proverbios 3:35, los sabios heredarán honra. Esa es la bendición si usted en esta hora escucha la palabra de Dios y reflexiona en su camino para que Dios lo limpie, usted será sabio en este día. Pero si usted se empeña en seguir en este camino de lujuria, dice la Biblia, usted se convierte como una persona necia. Dice la Biblia que los necios llevarán ignominia, es decir, vergüenza, deshonra. ¿Cuánta gente ha tenido que ser despedida allá en las escuelas? Los maestros, alumnos incluso, han tenido que dejar sus escuelas. Vecinos, compañeros de trabajo han tenido que ser despedidos porque empezaron a tener relaciones que no eran lícitas para ellos y los tuvieron que despedir en medio de vergüenza y de deshonra. Hijos que ven a sus padres ahora con vergüenza, que les da vergüenza decirle, él es mi padre. ¿Por qué? Porque cometió un pecado que inició con la lujuria. Qué terrible es esto. Sus pies corren al mal, dice la palabra de Dios en Isaías 59, del 7 a 8. Sus pensamientos, de lo que hablábamos, ¿verdad, hermanos? Los pensamientos son pensamientos de iniquidad. No piensan bien. Cuando ven una mujer, lo que hablaban mis hermanos, en el metro, en el camión, con el medio donde usted se desenvuelve, cuando ya usted ve mal a una persona, la ve con pecado, con iniquidad, empieza la destrucción para usted. Cuidado con esto. Dice que destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Yo le pregunto si usted de verdad quiere que su familia sea destruida. ¿Quiere usted que sus hijos sigan su camino? Porque estadísticamente hablando, un hogar que se divorcia, que se divide, va a tener hijos que se van a dividir también tarde o temprano. Y van a tener nietos que se van a divorciar también tarde o temprano. Es una generación partida a la mitad. Terrible esto. ¿De verdad quiere que su familia sea quebrantada? Quebrantamiento es como cuando tenemos una olla de barro y la pulverizamos, la rompemos hasta que ya no queda nada. Eso es lo que hace este tipo de pecados. ¿Sí? Dice que destrucción y quebrantamiento hay en los caminos de los que practican estas cosas. Dice, no conocieron camino de paz. ¿Cuánta gente quiere esto? Vivir en paz, pero vive en lujuria. Vivir en paz, pero está echándole el ojo a alguien más que no es su cónyuge. Eso es terrible. Dice que no hay justicia en sus caminos, ¿sí? Y sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá la paz. Esto es tremendo. Entonces necesitamos ver qué podemos hacer porque parece que es un panorama muy oscuro, ¿no les parece, Ever y Rafa? Parece un panorama oscuro. ¿Habrá algo que podamos hacer? Carlos, ¿qué opinas? ¿Habrá algo que podamos hacer nosotros en este tiempo? ¿Se puede hacer algo? ¿Se puede salir de esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué opinas, Carlos? De pronto el panorama pudiera parecer un tanto desalentador con todo lo que hemos podido escuchar, reforzándolo también que pues la lujuria, como lo teníamos en un primer postulado, que se desprende de los sentidos y es algo de lo que pues no nos podemos deshacer, no me puedo deshacer de lo que veo, de lo que huelo, de lo que escucho. Sin embargo, hay una salida y queremos explorar una parte de esta salida. Podríamos ir a la siguiente diapositiva y como principal salida, como principal solución a esta problemática, la encontramos en Cristo Jesús. Permítame leerle parte de este enunciado que dice, reconoce a Cristo como la solución absoluta, es decir, que no hay más. Cree en Jesucristo como el Hijo de Dios y tu Salvador absoluto y personal. Me llama mucho la atención este texto maravilloso, Isaías 45:22, porque si usted ha escuchado de aquel a quien llaman el príncipe de la predicación, en biografías que tienen de él, pues se comenta que él aceptó al Señor
justamente con este texto de Isaías 45:22 que dice, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El panorama para algunos de nosotros, que algunos son un tanto más sociables, otros un poquito más contraídos, introvertidos, pues puede ser un tanto difícil salir de esta situación porque pues no hay nada que nos pudiese ayudar. Lo hemos intentado, nos hemos esforzado, pero simplemente no hemos tenido éxito. Aquí entra justamente este texto, porque si nosotros miramos hacia nuestros amigos, y miramos a la ayuda que se nos puede prestar a través de un libro, si nosotros miramos a nuestras propias fuerzas y nos apoyamos de ellas, pues simplemente vamos a ver decepción y perdición. Sin embargo, hay un término que nos da una salida y eso está en Dios. Si nosotros ponemos nuestra mirada y creemos verdaderamente que podemos salir adelante por medio de Cristo Jesús, es una realidad, porque el mismo texto lo dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y dándole continuidad a este pasaje, quisiera invitar a Ever que siguiese leyendo parte de estas recomendaciones que tenemos aquí en la diapositiva. Sí, claro, amigo. Les quiero leer Juan 3:16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta primera parte, amigos que me escuchan y hermanos amados, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No fue Mahoma, ni Alá, ni Buda. Aquí está hablando de Dios el Padre, que amó al mundo, dice, que ha dado a su Hijo unigénito. Si tú, amigo que me escuchas, no sabes cuál es el nombre del unigénito Hijo de Dios, tú necesitas venir a Cristo. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo del Padre. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y continuando con esto, hermanos, también dice lo siguiente, reconocer que has pecado. Bueno, en esta parte, lo primero que tienen que hacer ustedes es reconocer el pecado que hay en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos un problema que no sabemos reconocer entre lo que es bueno y lo que es malo. Y nos cuesta bastante, ¿no? Y justamente eh, dice este texto, el que encubre sus pecados no prosperará, no saldrás adelante. Si tú lo sigues guardando, si lo sigues escondiendo, no vas a prosperar, amigo o hermano que me escuchas. Tienes que confesarlo a Dios, tienes que ir a Dios, mirad a Dios. Y en Él hay salvación. Dice, mas el que los confiesa, dice el texto de Proverbios 28:13, y se aparta, no solamente es que tú lo confieses y digas, yo soy un lujurioso, no pasa nada. No, te tienes que apartar y entonces alcanzarás misericordia. También dice el Salmo 32:3, mientras callé, mientras tú sigues callando este problema, sigues agonizando. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. Es lo que les pasa a las personas que tienen adicciones. Se podrán dar un jalón y en ese momento se sienten felices o como si sintieran la gloria, pero después viene su cruda realidad y es peor y gimen todo el día. Y el Salmo 38:18 dice, por tanto, confesaré mi maldad. Esto es lo que tienes que hacer. Tú sabes cuánta maldad y cuántas cosas has hecho por causa de la lujuria, la lascivia. Tú sí lo sabes, tú que me estás escuchando sabes. Y tienes que confesarle al Padre. Él ya lo sabe, pero Él quiere escucharlo. Quiere que lo aceptes. Dice, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Si tú no sientes tristeza, si tú no sientes vergüenza, si no, tú no sientes nada de remordimiento por este mal, déjame decirte que estás en un grave problema. Tú tienes que arrepentirte verdaderamente y reconocer
que esto no es correcto y venir a Cristo y confesarle y encontrarás misericordia. ¿Verdad, hermano Hugo? Sí, recapitulando un poquito, de verdad, esto que estamos presentando aquí es muy importante. Por favor, reconozca que solamente en Cristo hay solución, solamente Él tiene la solución. Número dos, reconozca que ha pecado y confiese su pecado a Cristo Jesús. Confiéseselo a Él. Y lo que viene es importante. Usted debe de creer también que Jesucristo tiene todo poder para limpiar ese pecado. Es posible que usted que nos está escuchando en este momento esté viviendo este mal en su vida. Ya está viviendo a lo mejor los estragos de la lujuria. Es posible que ya su hogar esté destruido. Es posible que usted ya lo corrieron en su trabajo, ya lo despidieron. Es posible que terminó su negocio, quebró porque empezó con algo así y lo llevó la lujuria incluso a la pérdida de su negocio, de su trabajo, de su familia. Y parece que ya nadie lo puede levantar. Pero nosotros le estamos hablando de un especialista. La Biblia dice que Él levanta, Dios, levanta del polvo al pobre y al menesteroso, al que no tiene nada, a causa del pecado, de la maldad. Si esa persona se arrepiente, se vuelve a Cristo, le pide perdón por su pecado, de verdad siente dolor y angustia por haber ofendido a Dios y a los demás por su pecado, dice la Biblia algo maravilloso. En Efesios 2:13, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. ¿Se acuerda de la separación que hablábamos? De la muerte espiritual, como separados de Dios. Mientras esté en esta tierra, tiene todavía oportunidad. Dice, estábamos lejos. Dice, habéis sido hechos cercanos. ¿A través de qué? A través de ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Cristo no vino a la cruz del Calvario a morir ahí para que hicieran películas o libros o historias acerca de él. Y sin embargo lo han hecho. Cristo vino a esa cruz para derramar su sangre preciosa, porque esa sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Si usted en esta hora le confiesa sus pecados a Cristo Jesús, le pide perdón por ellos, mire, si usted se arrepiente de ellos, Dios, Dios tiene el poder para aplicar esa sangre por la fe en usted y lo limpia de todo pecado. Cuán más oscuros, cuán más negros sean sus pecados, la sangre de Cristo tiene poder para limpiarle. Nosotros somos testigos, ¿no, Ever? ¿No, Carlos? Nosotros, los que estamos aquí hablándoles, somos testigos del poder de la sangre de Cristo Jesús. No estaríamos aquí si la sangre de Cristo no nos hubiera limpiado. Otro texto bello que quiero pedirle que quede en su corazón, en su alma, en esta hora, es este de primera carta de Juan, capítulo 1, verso 7. Apréndaselos. Pero si andamos en luz, como Él, Cristo, está en luz, tenemos comunión unos con otros, dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo tiene poder. Es posible que el enemigo de nuestras almas hable a su corazón en este momento y le diga, no, tú eres tan malo que Dios no te puede perdonar. Eso es una mentira. Le va a decir Satanás a su corazón, tú has hecho cosas perversas, malas, nadie te puede perdonar. Dios es santo y Él nada más quiere a los santos. Quiero decirle que Cristo vino a los enfermos como nosotros, ¿sí? Porque el sano no tiene necesidad de médico, sino el enfermo. Y Cristo es el médico de los corazones. Cristo es el médico del alma, que hoy puede limpiarle y llevarle a bendición. Pero quisiéramos hablar un poquito más de estas cosas porque el punto que viene es muy, muy importante. Quisiéramos, Carlitos, que nos hables de esta bendición. Dándole continuidad a estos apartados que hemos estado sacando a relucir, vemos que alcanzamos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo salvación y también la limpieza por nuestros pecados. Sin embargo, hay que seguirle dando continuidad a este trabajo. No es
una batalla que se va a ganar en esta noche, que se va a ganar en esta tarde, que se va a ganar en este día y todo quedará resuelto por los demás días. Es una lucha constante a la cual nosotros en disciplina y en valor y tomados de la mano del Señor debemos ir superando. Y justamente el apartado para este punto número 7 es el camino, le puedo rezar una antes, el camino de los libertados. ¿Cómo debe de ser mi vida después de ser libre de este pecado? ¿Cómo evitar volver a caer en este mal? Y lo que vamos a ver a continuación son una serie de recomendaciones que hacemos tomando también como base primordial la palabra del Señor para llevar una vida en santidad, que vaya como la luz de la aurora, que va haciéndose cada día más perfecta hasta que llega a su punto máximo, ¿sí? Entrar en una disciplina espiritual como nunca antes, eso es primordial, ¿sí? Esto depende de una decisión, mi hermano. Ciertamente el Señor hace obras, hace milagros maravillosos que son difíciles de creer y de explicar. Sin embargo, el Señor es todo un caballero y Él no nos quiere obligar a hacer algo que no queramos. Por eso es que para darle solución también a este problema depende también de la actitud y la decisión que nosotros tomemos frente a esto, de quererlo verdaderamente solucionar. El primer punto que tenemos aquí enmarcado es ocúpate en tu salvación, justificado en este versículo de Filipenses 2:12 que dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Sabemos que hay cosas importantes que son, pues, necesarias de tener su atención, su tiempo, como puede ser el trabajo, como pueden ser sus hijos, como puede ser su esposa, como puede ser su demás familia. Pero si usted ha identificado que es víctima por parte de Satanás de estas situaciones pecaminosas que es la lujuria, es importante que usted decida dejar tantito de lado ciertas actividades, ciertas cosas y dedicarse en su vida devocional, en su salvación, que es lo primordial, porque las demás cosas van y vienen, pero la vida eterna, esa solamente va a haber una oportunidad y era de la que ya hablaba hace unos momentos nuestro hermano Hugo, con la muerte, donde ya no hay de ahí vuelta atrás. Como punto número 2 tenemos ora a Dios mañana, tarde y noche. Dice el Salmo 55:17, toda tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Esto es importante, hermanos, porque no solamente está esta recomendación por parte del salmista de que hay que clamar y orar día y noche, sino que está esa bella promesa de que aun si es de muy temprano, aun si es muy de tarde o muy de noche, tenemos la certeza de que el Señor oirá nuestra voz, oirá nuestro ruego, nuestro clamor que hagamos en ese momento por querer escapar justamente de estos deseos que son de repente tan incontrolables que sentimos que no podemos. El Señor está con nosotros para ayudarnos ante estas dificultades. Y como tercer punto, para seguirle dando continuidad ahorita con Ever, tenemos que es fundamental, importante leer la Biblia y estudiarla de manera sistemática. Puedes usar devocionales diarios, diccionarios y Biblias de estudio. Hay una palabra que muchas veces hemos escuchado que dice redarguir. La palabra esta de redarguir en su etimología nos habla de repetir. Pero ¿repetir qué? ¿Repetir aquello que no conozco? No, sino repetir o volver a traer a memoria aquello que tú ya has escuchado, aquello que tú ya has leído. ¿Cómo esperamos nosotros que el Espíritu Santo nos redarguya sobre que ciertas situaciones y ciertas condiciones que llevamos están mal si nosotros no tenemos la molestia de leer nuestra Biblia? ¿Cómo va a tomar el Espíritu del Señor una palabra que nunca ha estado en nosotros para hacernos recordar y decir, eso está mal, eso no lo debes hacer, tienes que ser mejor?
es importante leer la palabra del Señor y como lo tenemos aquí en este pasaje de Juan 5:39 que dice a la letra, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién es ese mí? Es el Señor Jesucristo, Dios hecho hombre y para dar salvación a los hombres. Con nuestro hermano Eber. Sí, hermanos, la paz de Dios. Bueno, quiero leerles un texto que no está en nuestra presentación, pero que sí está en la palabra de Dios y Dios lo puso en mi corazón. Y está en Juan 8:36 y dice así, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si tu amigo quiere ser libre, el único que te puede libertar de esta esclavitud, como lo vemos, es nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. El punto 4 voy a leértelo. Dice, asiste a un templo donde se predique de Cristo. Comprométete con Dios y con la iglesia. No dejes de asistir. Es importante, es importante que asistas. Si tú antes asistías a otros lugares donde eras propenso o alimentabas tu lujuria o tus deseos carnales, ahora es importante que vengas y te alimentes de la palabra de Dios, porque aquí dice, asiste a un templo donde se predique de Cristo o de la palabra de Dios. Tienes que hacer un compromiso con Dios y tienes que también hacer un compromiso con la iglesia, con su cuerpo, con el cuerpo de Cristo. Y no dejes de asistir. No lo digo yo, lo dice su palabra y te lo voy a leer. No dejando de congregarnos, como algunos que tienen esa mala costumbre, como algunos que tienen por costumbre, sino exhortándonos. Es lo que estamos haciendo, invitándonos y tanto más. Cuanto veis que aquel día se acerca, amado amigo que me escuchas, Cristo viene, el fin se acerca y pronto será tarde. El punto 5 dice, canta a Dios alabanzas, salmos, cánticos espirituales, y ya deja de cantar reggaetón y esas canciones que tanto le agradan a tu carne. Dice, hablando entre vosotros con salmos, sí, en la comunidad cristiana, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. No andes hablando chismes. Ya deja eso, hermano, hermana que nos está escuchando. Ya deja los chismes de los hermanitos. Ya deja eso. Mejor hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esto está en Efesios 5:19. El 6 dice, huye de toda tentación. No quieras resistirlo, no. Ese texto de Santiago dice, resiste al enemigo, sí. Pero en este tema de la tentación, la recomendación es huye, así como el buen José que agarró y huyó. Huye, no te quedes, no te sientas que eres valiente, que tú las puedes todas. No, no puedes y vas a ser vencido por esto. Y ya has sido vencido muchas veces, tanto que ya eres esclavo de esto. Y dice así, huye también de las pasiones juveniles. Dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Está en 2 de Timoteo 2:22. ¿Y qué otro texto tenemos, hermano Hugo, para leer? Perdón, de pronto mi micrófono se cierra. No, ya no encontraba dónde abrirlo. Aquí estamos. Hay una solución para todas las cosas, ¿verdad? Qué bueno que estamos viendo soluciones, ¿no, hermanos? Sí, amén, gloria a En Dios. Dios hay soluciones. En Dios siempre hay soluciones. Gloria a Amén. Dios. Dios es el único que siempre tiene solución cuando ya aparentemente ya no hay nada que hacer. Amigo, por eso nos dirigimos a usted hoy en el nombre de Cristo. Hay esperanza para usted. Es una buena noticia que usted está recibiendo en esta tarde. Si su hogar está destruido, si sus hijos ya no le están respetando a usted como padre o madre de familia, hoy es su oportunidad. Cristo puede reconstruir su vida. Él tiene todo amor, pero tiene usted que, como decía el hermano Carlos, sí, entrar a esta disciplina espiritual
estamos hablando de disciplina espiritual, puede usted buscar apoyo también. Puede usted buscar apoyo en pastores, en hermanos maduros en el camino de Dios, que puedan también brindarle un respaldo, ya que usted está leyendo la Biblia, ya que usted está orando, ya que usted está yendo a un lugar, a un templo, a congregarse con la iglesia, con los hermanos. Usted detecte ahí al pastor, hable con él. El pastor le va a dar consejo bíblico. Esto es importante. No le va a decir, mira, yo le hice así, sino qué dice la Biblia. Se da cuenta que mis hermanos jóvenes que están aquí hablando, mi hermano Ever, mi hermano Carlos, han estado usando citas bíblicas, porque de nada serviría que yo le dijera, mira, hay una forma, los 3 pasos para ser feliz, 5 pasos para que usted deje la lujuria. La Biblia nos da la forma, nos da, queridos hermanos, el manual para que podamos salir de todas estas cosas para gloria de Dios. Dice Gálatas 6:2, hablando del consejo, que usted se acerque a alguien que tiene autoridad espiritual. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo Jesús. Esto está en Gálatas capítulo 6, verso 2. Y en Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esta es la idea, dejar que Jesucristo justifique nuestro corazón, nos justifique delante del Padre Celestial por medio de su sacrificio glorioso. Lo que él hizo en la cruz del Calvario es suficiente y poderoso para justificarnos. Y entonces sí, cuando usted ore, Dios va a escuchar esas oraciones. Y usted va a ir saliendo de ese vicio, va a ir saliendo de este pecado terrible y poco a poco va a ver la gloria de Dios en su familia. Esa familia destruida, Dios va a hacer misericordia. Dele tiempo a Dios. El punto 8 y final prácticamente ya, ¿verdad? En esta exposición que se nos está yendo muy rápido, ¿no? ¿Verdad, hermanos? Muy, muy, muy rápido. Dice también, ayuda a otros a salir de este calabozo de maldad. Esto es importante, dar de gracia a otros lo que de gracia hemos recibido. Yo creo en mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús, que esta tarde va a haber muchos libres para gloria de Dios. Si nos acercamos a Dios, Dios va a libertad en esta tarde, porque Él es el gran libertador. Ya lo leyó mi hermano Ever, Él es el que nos liberta para la gloria del Señor. Ahora, cuando usted platique con alguien de lo que Dios hizo con usted, no resalte su pecado. No diga, oh, no, yo hice esto y lo otro. Y hay gente que exalta más su pecado que a Cristo. No, olvídese de su pasado. Simplemente diga, yo fui malo, fui perverso, pero Cristo hizo esto conmigo. Y hable de lo que hizo Cristo en su vida. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Qué hermoso es esto. Dios le está llevando de una vida de tinieblas a una vida de luz. Entonces, todo este tema es importante, todo este tema es necesario que usted ponga atención a lo que Dios le está hablando. Yo quisiera pedir a mis hermanos, mi hermano Carlos, mi hermano Ever, y al final, pues despediremos ya prácticamente esta reunión, que nos dirijan un último mensaje. ¿Qué le diríamos nosotros, hermano Carlos, a nuestros amigos, a nuestros hermanos que nos están observando en esta tarde? Claro que sí, como ya lo vimos en esta última parte, hay que echar mano de estas recomendaciones que pues son parte de esos medios de gracia. Importantísimo, nuestra vida es igual a un recipiente, un vasito, un vaso, una botella, un envase de cualquier tipo que usted quiera decir. Y ese envase que es nuestro cuerpo puede ser llenado de diferentes sustancias. Si yo lleno un vaso con agua y posteriormente lo ofrezco y sirvo a demás personas, lo que voy a estar sirviendo es agua. Y si yo llenara ese mismo recipiente de refresco y le invito a las demás personas, pues estaría sirviendo refresco. ¿Y a qué quiero llegar con este ejemplo? Que si nosotros nos llenamos del Señor y de todo aquello que nos edifica y nos hace crecer, pues nosotros vamos a desprender y vamos a mostrar
la luz del Señor Jesucristo, manifestada, como lo menciona Gálatas 5, en el fruto del Espíritu Santo. Sin embargo, si nosotros echamos mano de todo lo que nos ofrece el mundo, si nosotros echamos mano de muchas cosas y nada de las cosas del Señor, pues nuestro comportamiento, nuestro habla, nuestras expresiones y nuestro comportamiento, pues van a demostrar de lo que estamos nosotros llenándonos y no de las cosas de Dios. Y usted quiere ser libre de estas ataduras de la lujuria o de cualquier otra circunstancia, eche mano de las recomendaciones y busque la luz del Señor Jesucristo. Gracias, hermano Carlos. Muchas gracias por estas palabras finales. Hermano Ever, Sí, hermano, la paz de Dios. Bueno, como resultado, amados hermanos y amigos que nos escuchan de este estudio, podemos concluir que la lujuria es un pecado. Recordemos que las consecuencias es la paga del pecado y que la paga del pecado es muerte. Cualquiera que se encuentre practicando este pecado tiene que reconocer que se encuentra en esa condición, ¿no? Así como huir del pecado buscando a Dios, pedirle perdón sinceramente y entrar en una disciplina espiritual, como lo mencionan los hermanos, en oración, ayuno, lectura de la Biblia, congregándonos y consejería pastoral. Pero también como conclusión quiero leerles una cita. Dice lo siguiente: pecado, escuchen, amados hermanos y amigos que me escuchan, porque a veces tenemos problemas para diferenciar qué es bueno y qué es malo, y a veces pensamos que malo solamente es el que mata, que roba, el que se prostituye. Pero fíjense, el pecado es cualquier cosa que debilita tu razonamiento. Escucha, amigo, altere la sensibilidad de tu conciencia, oscurezca tu apreciación de Dios o te quite la pasión por las cosas espirituales. En pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre tu espíritu. Esto lo escribe Susana Wesley. Y para finalizar, quiero leerles esto, hermanos. Esto se encuentra en Filipenses 4:8 y dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Cambien su forma de pensamiento, transformen y renueven su pensamiento y van a comprobar la buena voluntad de Dios para con ustedes. La paz de Dios, Dios los bendiga. gloria a Dios. Estamos llegando al final de este estudio y mis hermanos han terminado con la palabra. Iniciamos con la palabra y terminamos con la palabra. El predicador allí en Eclesiastés, así se llama este libro, Eclesiastés, en el capítulo 12, verso 13. No se le va a olvidar porque es capítulo 12, verso 13, ¿verdad? Dice así: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Hágalo así, querido hermano, querido amigo. Vamos a hacer una oración final. Y si usted en esta noche, en esta tarde, ya tarde de noche, o el momento que usted esté escuchando o presenciando esta transmisión, si usted está atrapado allí, hoy puede ser libre en el nombre de Jesús. Vamos a orar por usted, vamos a orar juntos en el nombre de Cristo. Padre eterno, en el nombre de Jesús, gracias por dejarnos observar un poco tu palabra en esta hora, Señor. Te rogamos, por favor, en el nombre poderoso de Jesucristo, si hubiere alguien que estuviera en prisiones de lujuria en esta tarde, si hubiere alguien en este momento que está siguiendo esta transmisión y que está inmerso en este pecado, oh Señor, hemos escuchado tu palabra que tú nos haces libres para la gloria de tu nombre. Tu sangre preciosa tiene poder para limpiarnos. Te rogamos que tú toques el corazón, porque Señor eterno, tú eres el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Pero hoy, Señor, nos humillamos.
Nos humillamos delante de ti para reconocer nuestro pecado y te pedimos perdón. Señor, si hubiere alguno que estuviere aquí escuchando y que estuviera en esta situación, hazlo libre en esta hora, Señor. Que pueda seguir el consejo de tu palabra que nos has dado y que en esta hora seamos libres para la gloria de tu nombre, Señor eterno, porque a libertad todos nosotros hemos sido llamados, no a esclavitud. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, pedimos por nuestros hermanos. Pedimos por nuestros amigos, por nuestras amigas que siguen esta transmisión, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que así sea. Pues queremos agradecer en esta tarde de domingo, a mi hermano Ever, a mi hermano Carlos, esta bendición que nos han dado, ¿verdad? Para gloria de Dios, a través del Señor, a través de ellos, para gloria del nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermano Carlos, hermano Ever. Señor les bendiga, hermanos. La paz de Dios, hermanos, y no se olviden de compartir, darle like para que este mensaje llegue a muchas personas. Y si tú conoces de alguien que lo pueda estar, compárteselo. Va a ser de bendición. La paz de Dios. Dios los bendiga. La paz de Dios a todos y nos vemos en la siguiente transmisión para la gloria de Dios. Dios le bendiga. La paz de Dios.